adelantábamos al principio del programa, ya estamos con nuestra primera invitada internacional, además que nos está acompañando ahora mismo en estudio, la reconocida cantante, compositora y activista mexicana, Vivir Quintana, que nos va a presentar su último sencillo, Más libre que en casa, que es un adelanto de lo que va a ser su próximo disco. Esto va a ser antes de que se conozca toda esta placa completa durante el mes de abril, y además nos va a comentar todos los detalles sobre su presentación, que será el 23 de marzo en Matucana 100, en el marco de su gira Fuimos Todas Tour. Hay hartas cositas que comentar, pero vamos a partir, por supuesto, saludándola a ella, que nos está acompañando aquí en estudio. Vivir, ¿cómo estás? Hola, Cata, bien contenta de conocerte. Qué bueno, igualmente. Gracias. Sí. Te comentaba que nosotros estábamos muy contentos de recibirte, de poder tener este espacio para conversar contigo. Yo tengo acá preparadas algunas preguntitas para que hagamos un repaso bien extenso de tus actividades acá en Chile, pero quería partir preguntándote cómo te has sentido. Estábamos conversando ahí en la pausa que igual ha sido como una agenda bien apretada desde que saliste de México, ¿no? Sí, estoy contenta. La verdad, esta es como la tercera vez que vengo acá a Santiago y estoy muy feliz porque es la primera vez que vengo a dar un show pues mío y me tiene bien emocionada. Chile para mí siempre me ha llamado desde que era muy chica. Y bueno, después que empecé a conocer la música, las letras de gente de acá, pues todavía conecté más, ¿no? Y después empecé a tener amigas y amigos de acá de Chile. Exacto. Y bueno, yo feliz. Sí, de hecho me comentabas ahí que una de esas veces en las que estuviste acá fue con Manuel García, ¿no? Sí, estuve con Manuel García. Tenemos una canción en colaboración, una canción de él que es muy emblemática de acá, que es Canción del Desvelado. Sí. Y la cantamos juntos ahí en el Movistar, estuvimos ahí junto con él. Oye, qué potente Vivir. Y bueno, me imagino que nos puedes contar algo de cómo te has sentido en estos días y también un poco cuáles son las expectativas que tienes para este show que se viene el fin de semana, porque además lo comentábamos también que este va a ser en el fondo el primer show en solitario que tú vas a dar acá en Chile. Sí, pues me siento, Cata, muy contenta y también con muchas ganas de darle un show bonito, un show emocionante a la gente que va a asistir. Vengo acompañada de dos de mis músicas que son increíbles y que son súper talentosas, que una es Min Parker, que es guitarrista, y la otra es Silvia Siu, que es una gran multiinstrumentista que ahorita viene con acordeón. Entonces traemos un show muy bonito, como que armado de una manera en que la gente se emocione, pero también que baile y también que reflexionemos un rato en conjunto, ¿no? Creo que es súper importante también que la música tenga mensajes que trasciendan hacia el amor, hacia la paz, hacia la colectividad. Entonces, de eso habla este show. Exacto. Oye, Vivir, y bueno, antes de que entremos más a los detalles de este disco que estás preparando y de todo lo que vas a presentar en Matucana 100, quería hacerte una pregunta para que aprovechemos este espacio también para que todas nuestras auditoras y auditores te puedan conocer un poco más en el lado humano, en el lado artístico y lo que une también estas dos facetas. En tu primer disco, Te mereces un amor, hay una canción que nos da ahí algunas señales de tu historia y de tu biografía, que es el tema La casa de la esquina. Hay unos versos, y los tengo acá anotados, que dicen: siempre la música perfecta giraba en torno a la mesa y la oía mi papá mientras contando las estrellas con mágica certeza. La voz de mi mamá se oía y mis hermanos con su risa le dieron magia a aquel lugar. ¿Qué nos puedes contar de esas experiencias y cómo marcaron de una u otra forma tu camino en la música? Pues mira, lo marcaron de una forma muy bonita y muy amorosa, porque tuve la fortuna y tuve el privilegio de nacer en una familia en donde mi papá y mi mamá me daban la libertad absoluta de ser quien yo quisiera ser, ¿no? De darme la libertad creativa y la libertad de elegir, ¿no? Pero también una libertad amorosa muy bonita. Mis papás son profesores, ahorita ya están retirados, pero son de esos maestros que les interesaba mucho que la educación de los niños y niñas en México pues floreciera, ¿no? Que hubiera. Entonces, la casa de la esquina pues hace referencia a la casa en un pueblo de Coahuila, México, en el norte del país, que justamente está en una esquina con unas flores bugambilia, que acá no sé cómo se le llamen a las... También sí, bugambilias. Hermosas. Sí, entonces tienen hasta de estos colores rosa pálido, rosa fucsia, ¿no? Entonces, para mí es uno de los lugares más bonitos y más seguros que yo tengo en la vida. No es el clima de allá es desértico, es súper áspero, pero también es un clima que hace como muy extremo. Cuando hace frío hace demasiado frío, luego hace calor hace demasiado calor, como que no hay un punto medio, nos vamos de uno para el otro.
Y pues yo ahí entendí que me gustaba la música gracias a mis papás que escuchaban todo el tiempo música ahí. Y me acuerdo mucho que nos ponían a Violeta Parra. Mi papá tenía un disco de Violeta Parra justo. ¡Qué hermoso! Sí, entonces te digo que desde muy niña me conectaba yo con este lado, con este sur, ¿no? Tan bonito que para mí era un sueño conocer. Exacto. Entonces, pues andamos acá, Cata, y de hecho voy a abrir con esa canción el show. Quiero abrir con esa canción el show para que la gente me conozca al tiro entrando, como dicen ustedes. Claro, ¿no? Como una presentación en el fondo. Exacto, también, ¿no? Así es. Qué genial. Oye, Viri, yo estuve leyendo por ahí que también habían algunas influencias que venían desde tu abuela, ¿no? Cuéntanos tú sobre eso. Creo sí, mi abuela, mi abuela, de hecho yo me puse a vivir artísticamente desde el 2016, porque en mi árbol genealógico éramos muchas Vivianas. Mi nombre de pila que decimos es Viviana Montserrat. Así es. ¿No? Entonces, un día estaba de que no pasaban muchas cosas con la música y tocaba muchas puertas y no se abrían. Entonces llegué a entender que yo tenía unas lealtades con las mujeres de mi familia, que también eran Vivianas, y había 2 de ellas que querían dedicarse a la música y les dijeron que no, porque eran mujeres. Entonces mi bisabuelo le dijo a mi abuela, ¿sabes que no? Porque las mujeres que se dedican a la música pues son unas perdidas, ¿no? Y quieren andar de locas. Claro. Entonces no la dejaron tocar guitarra, no la dejaron cantar. Yo cuando era niña no entendía por qué mi abuela me decía, qué bueno que tus papás sí te dejan cantar y qué bueno que te dejan tocar la guitarra. Y yo decía, pero ¿por qué no me van a dejar, no? Pero pues esa fue mi realidad y mi contexto. Entonces después mi terapeuta me dice, ¿sabes qué? Se me hace que tú tienes una lealtad ahí de que si tu abuela no pudo, tú tampoco, porque entonces estás traicionando a tu clan. Claro. Entonces mejor hazlo desde el amor y decir, pues yo lo voy a poder hacer en honor a las que no se pudieron hacer, ¿no? Y entonces, no desde el ego, sino desde el amor, y entonces cámbiate tu nombre artístico. Y entonces claro. Me puse Vivir Quintana, de yo voy a vivir mi propia historia. Sí, eso es muy lindo, pero también nos muestra la transversalidad también generacional que tiene todo este tema de la desigualdad de género y que se expresa en la casa, quizás es una de las partes más terribles, ¿no? Así es, sí, porque por ahí comienza, ¿no? Y después sales al mundo y te das cuenta que es peor, ¿no? Muchas veces, entonces, pues sí hay que trabajarlo. Yo recuerdo que cuando era niña tuvimos como la desfortuna y la fortuna al mismo tiempo de vivir lejos de la familia nuclear, o sea, no teníamos cerca a nuestros abuelos ni a nuestras abuelas, ni maternas ni paternas. Entonces mis papás son de esos maestros que se fueron lejos de sus casas para tener trabajo. Claro. Entonces cuando éramos niños siempre estábamos nada más mis 2 hermanos, mis papás y yo. Entonces no había tíos cercanos, no había primos cercanos, no había abuelos, no había abuelas. Entonces hicimos nuestras propias creencias, ¿no? Claro. Según como mi mamá y papá. Y recuerdo una vez haber viajado a casa de la abuela paterna y me acuerdo que estábamos desayunando mis hermanos y yo y mi abuela se paró y me dijo, ándale, apúrate, termina ya rápido para que cuando terminen tus hermanos les laves los platos. Y yo me saqué mucho de onda y mi papá le dijo a mi abuela, su mamá, y le dijo, no, mamá, aquí los 3 comieron, los 3 lavan su plato. Y nosotros los estamos educando así, ¿no? De que los 3 son iguales. Pero es que ella es la mujercita. No importa. Ella no va a estar educada así, ¿no? Claro. Los 2 comieron, los 3 comieron, los 3 lavan su plato. Entonces, desde niña a mí me empezó esa onda de por qué tendría que ser las cosas diferentes para mí, claro. ¿No? Entonces, mis papás me ayudaron mucho en eso, ¿no? En encontrar la igualdad, en querer y entender que yo tenía una voz también muy importante. Qué importante eso. Sí. Vivir, y vamos a aprovechar, por supuesto, de recomendarle a toda la gente que vuelva a este primer disco que publicaste tú, que está en Spotify y en todas las plataformas digitales, y es un disco que además incluye muy bellas canciones que evocan, bueno, lo comentábamos ya, la infancia, también esos amores que son medios difíciles, ¿no? Que siempre tiene que haber ahí esa experiencia que todas compartimos, por supuesto. Sí, así es. Y yo dije, ay, qué maravilla, o sea, me encanta cómo canta, ¿no? Y entonces la empecé a seguir en las redes, pero yo veía que nunca se presentaba en la Ciudad de México. Y decía, qué raro, siempre se presenta en Veracruz o en otros lados, ¿no? Claro. Y el día que se presenta en la Ciudad de México, se presentó en el Estado de México, que era como cercano. Y entonces fui con una amiga, fuimos a verla, y me acuerdo que nos cobraron 40 pesos por entrar a ver a Lamón. Y fue poca gente, ¿no? Recuerdo que fue poca gente, la pude ver muy de cerca, y de repente fue un boom.
el Amón ahí en México. Y entonces a mí, en el 1 de enero de 2020, me levanto con un mensaje de un amigo que se llama Mauricio Díaz el Hueso, un cantautor, y me dice, oye amiga, fíjate que la Mon Laferte está buscando chavas, dice, está buscando chicas que la acompañen en su gira, porque ya la va a cerrar su gira Norma, estaba en su disco de Norma. Uy, qué pedazo de disco. Pedazazo, ¿verdad? Sí. Y dice, entonces, como ya va a cerrar, quiere cerrar cantando todas Cucurrucucú Paloma en el Palacio de los Deportes. Y ¿cómo ves? Paso tu nombre. Y yo, sí, pasa mi nombre. Y no me hablaban. Me hablaban como a las 10 de la noche, el que era su personal en ese momento, su asistente. Y me dijo, oye, soy del equipo de Mon, nos pasaron tu teléfono, que si quieres venir a cantar con ella y otras chicas, ¿no? Y yo, no, pues sí. No, pues te vienes al ensayo, va a ser tal día. Creo que faltaban como 2 días. Entonces yo llego y éramos 70 morras las que estábamos ahí, 70 mujeres. Qué potente. Las que estábamos ahí, y entonces a una las conocía, a otras no las conocía. Y cabe resaltar que Cucurrucucú Paloma es una canción mexicana de un compositor que se llama Tomás Méndez, que es una de las canciones más representativas del folclore mexicano. Sí, una hermosa canción. Una muy bella canción, y entonces esa canción fue con la que yo aprendí o yo me di cuenta que sabía cantar cuando tenía 11 años. Tiene un doble simbolismo. Exactamente. Entonces, cuando yo era niña y tenía 11 años, llega un maestro y dice, ¿quién quiere cantar? Yo levanto la mano y dice, a ver, ¿cuál canción quieres cantar? Y yo, Cucurrucucú Paloma. Y a los 11 años canto Cucurrucucú Paloma, y el profesor me dice, oye, tú eres buena para cantar, porque tú entonas. Yo no sabía qué era entonar. Un descubrimiento. No, pero yo dije, bueno, se oye bonito, yo creo que ha de ser algo divertido y algo bueno. Algo bueno, sí. Sí. Y entonces pasan los años y entonces llega esta invitación. De hecho, estamos mostrando aquí algunas fotos de... Eso fue el día del Zócalo. Exacto, de esta instancia tan importante. Sí, qué bonito. Sí, para la gente que nos acompaña por la señal de YouTube, pueden ver ahí algunas fotitos que estamos compartiendo de Vivir con Mon. No, pues entonces llega Mon ese día a la reunión donde estábamos las 70 morras, y entonces dice, oigan, quiero cantar Cucurrucucú Paloma. Empezamos a como hacer ejercicios de cómo hacer el arreglo. Dice, a ver, ¿hay alguien aquí que se la sepa bien, que la haya tocado alguna vez? O sea, que tenga la estructura clara. Y ahí es cuando las amigas te avientan y te salvan y te ayudan y te apoyan. Y había amigas que dijeron, Vivir la canta, Vivir canta esa canción. Y entonces dice Mon, ¿quién es Vivir, no? Entonces ya yo le digo, no, pues soy yo. Y entonces ahí empezamos ese vínculo. Uh-huh. Entonces estábamos ahí en el ensayo y me dice, oye, ¿tú te puedes quedar un momentito al final para que tú y yo chequemos la canción? Y yo, sí. Y me quedo, y entonces me pregunta que qué hacía yo, ¿no? Que qué música hacía yo. Entonces le digo, no, pues hago música folk, medio regional, con tintes norteños, ¿no? Y esto, y me dice, a ver, cántame una canción. Y le canté un corrido, porque yo en ese momento, y sigo hasta ahorita, que estaba trabajando sobre un disco de corridos de mujeres que fueron privadas o están privadas de su libertad física en la cárcel por defenderse de su agresor. Claro. Entonces quería contar esas historias. Y le cuento esto a Mon y me dice, yo he trabajado también con compañeras que están privadas de su libertad, pero en Chile. Sí. Y me dijo, y le digo, ay, mira, y entonces empezamos a platicar, le canto la canción, y me dice, ¿qué manera de escribir tienes? Dice, a ver si un día hacemos algo juntas. Y eso fue en enero, cerramos su gira el 16 de enero, que lo tengo súper claro, y me habla como casi al mes para decirme lo del Zócalo. Entonces claro. De ahí nace Canción Sin Miedo. Oye, qué hermosa historia. Les recordamos que estamos conversando con Vivir Quintana, artista, música, compositora, activista mexicana, que nos está acompañando acá desde los estudios. Antes de pasar a lo que fue tu último single, Vivir, y lo que se viene con este disco, yo leí por ahí que en una entrevista tú comentabas que esta canción ya no te pertenecía. Uh-huh. Quería preguntarte qué te pasa a ti con eso, al ver la recepción que ha tenido, porque me imagino que debe ser también una cosa como de mezcla de sentimientos, porque por un lado sí. Es muy lindo que se genere como toda esta colectividad y hermandad en torno a esta canción que fue un himno del movimiento feminista, pero también es muy difícil dimensionar lo que dice esa canción y el nivel de identificación que genera. Sí, es cuando empezó, yo creo que he pasado por muchos momentos y por muchos matices emocionales con Canción Sin Miedo, porque pues yo siempre había luchado para que la música que yo hacía se escuchara, ¿no?
y que se escuchara y que se compartiera y entonces ver qué sucedía, ¿no? Pero cuando pasa Canción Sin Miedo, me acuerdo que estuve viral varios días. Mi nombre era un trending topic, y luego la canción, y luego el Palomar, y luego yo, y luego, así estuve muchos días. Claro. Entonces, yo sentía una tristeza. Primero, fue como tristeza de que yo decía, no puede ser que haya sido el boom con esta canción, ¿no? Esta canción tan dolorosa, tan fuerte. Y me sentía triste y a veces me sentía mal. Y entonces después fue cambiando eso y de que yo decía, no, qué bueno que fue con esta canción, porque entonces me hermana con un montón de gente y me hace colectividad y aparte este mensaje es importante, ¿no? Uh-huh. Y entonces entendí que, claro, que la canción había sido, entre comillas, un total éxito, porque lamentablemente estaba reflejando una realidad absolutamente triste y dolorosa e injusta que estaba pasando no solamente en México, sino en toda Latinoamérica. Y después me di cuenta que en el mundo. Entonces ha sido una revelación como esta canción, porque aparte yo decía, bueno, cuando se deje de cantar, y sigo diciendo eso, ¿no? Ojalá un día, y ojalá se deje de cantar esta canción los 8 de marzo, ¿no? Y todos los días. En México se canta todos los días, lamentablemente. Y acá en Chile también. Fíjate. Se nos ponen a todos los pelos de punta. Uh-huh. Sí, es horrible, pero también creo que da mucha fortaleza, da mucha fuerza. Hay muchas mujeres que me han escrito o que me dicen yo empecé a venir a la marcha cuando empecé a escuchar esta canción, ¿no? Exacto. Entonces eso para mí ya es un regalo muy grande, ¿no? Y a mí también me da fortaleza como para seguir dando estos mensajes en la música. Así es. Vivir, lamentablemente, son las cosas de la radio y de los programas en vivo. No, yo ya me voy a quedar aquí. Tiempo. Podríamos quedarnos toda la mañana conversando contigo, pero aprovechemos que la próxima canción que tenemos nosotros anotada acá para que suene durante el corto es Más Libre que en Casa, que es tu canción. Así que, ¿por qué no nos presentas tú esta canción? Y aprovechamos ahí también de hacer la invitación para que la gente la escuche en las plataformas y esté pendiente a lo que viene con el disco. Vale, pues esto se llama Más Libre que en Casa. Es mi último sencillo y es la historia de una mujer que se defiende de su agresor y nos platica cómo fue y cómo le pasó algo tan grave. Y bueno, pues nos vemos el domingo en Matucana 100. Así es, Vivir Quintana, reconocida cantante, compositora y activista mexicana. Muchas gracias por compartir con nosotros. Cata. Qué gusto conocerte. Que estés muy bien igualmente. Gracias.